Nosotros somos los italianos. Hemos sido definidos como un pueblo de santos navegantes. Y añado, soñadores, poetas y más. Soñadores, porque muchas veces logramos imaginar algo que aún parece imposible, y luego incluso lo realizamos. Somos soñadores, porque nos gusta imaginar a lo grande y fuera de lo ordinario. La genialidad italiana también proviene de la capacidad de soñar, pero a menudo esta genialidad se enfrenta con muchos otros problemas. Problemas de carácter económico, financiero, inmateriales, políticos, internacionales. Problemas que impiden a nuestro país desarrollar esas ideas. Por ejemplo, en el ámbito naval, ¿sabían que el primer barco de guerra moderno del mundo, el Su Majestad Británica Dreadnought, en realidad fue obra de un italiano? De Vittorio Cuniverti, exactamente. El que teorizó el primer barco de guerra de calibre único en el mundo. Pero en esa época, el Reino de Italia no tenía los recursos para desarrollar ese tipo de barco. Así que el sueño de Cuniverti, la idea, el proyecto de Cuniverti, es aplicado por los ingleses que fueron los primeros después, pero no en la concepción. Pero aquí hablamos de otro tipo de barco, portaaviones. Sí, lo sé, me dirán, ya hiciste un video sobre los portaaviones, ¿por qué hablar otra vez? Pero, ¿qué tengo? Bueno, por una razón simple, incluso editorial, hace poco tiempo salió en las librerías este volumen El Portaaviones Imperio. No sé si lo encontrarán, no se publicó en muchas copias, y es una verdadera lástima, porque contiene documentos realmente interesantes en su interior. Documentos que los dos autores han retratado y que permiten esbozar las muchas razones y las muchas oportunidades desperdiciadas por la Marina para obtener su primer portaaviones. En el portaaviones, como ya hemos mencionado y descrito, distinguimos especialmente las diferentes fases y los tipos que existen actualmente. Italia actualmente no tiene un verdadero portaaviones, tiene cruceros portaaeronaves. El Garibaldi, que se supone que debe ser retirado del servicio después de una carrera muy larga, que realmente ha durado muchas décadas, y el Cavour, de construcción más reciente. A fin de año se espera la llegada del nuevo barco Trieste para reemplazar al Garibaldi. Pero eso es todo. En realidad, la entonces Marina Real había estudiado más oportunidades, pero por una razón u otra, nunca se profundizó. La primera oportunidad, enorme para la Italia aún no fascista, llega en 1922. La Conferencia Naval de Washington es una conferencia destinada al desarme, al menos al contención de los gastos militares, para la carrera hacia la guerra en los mares. No olvidemos que uno de los motivos desencadenantes de la Gran Guerra fue precisamente esta carrera de armamentos navales. Una carrera entre dos, el Reino Unido y Alemania Imperial. Todo esto, a pesar de que los dos soberanos eran básicamente primos, como ya vimos en otro video. Ustedes dirán, bueno, era una pelea familiar, sí, pero fue una pelea familiar que desató, primero que nada, una carrera para acaparar las armas más modernas y desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas. Y luego desató grandes batallas, comenzando por Utland, sin olvidar todas las demás. Esa conferencia naval de Washington, de 1922, es solo la primera de una larga serie, que debía apuntar a un desarme parcial o contención, tanto del tonelaje como del desarrollo de armas cada vez más pesadas y cada vez más terribles. En cambio, en esa conferencia se habrían definido unos equilibrios de fuerza. Italia, por ejemplo, con, hay que decirlo, un excepcional golpe de teatro diplomático, logró que se le reconociera una paridad naval con Francia. Era un resultado principalmente diplomático, lo hemos dicho, pero también a nivel propagandístico. Francia era vista y vivida en ese periodo como la gran enemiga, la gran adversaria, la vecina peligrosa, la vecina con la que guerrear mañana. La diferencia es que Francia tenía un extenso imperio colonial que requería una flota poderosa para patrullarlo y garantizar su seguridad. En cuanto a las ruedas comerciales, no era el caso de Italia, que en ese momento podía contar con las playas de Cirenaica y Tripolitania, y posteriormente con el resto de Libia, Eritrea, Somalia y la isla del Dodecaneso. Poca cosa en comparación con el imperio colonial francés. Sin embargo, Italia logró obtener este resultado, y dentro de ese resultado también estaban presentes las porterías. O mejor dicho, se le había dado la oportunidad a Italia, al igual que a Francia, de construir un cierto tonelaje de barcos de portería. Francia decidió intentarlo de todos modos.
Aprovechó el casco de un barco de guerra inacabado para construir un barco experimental, el BA, que sin embargo pronto demostró ser un barco de poco valor. Veloz. Los franceses tenían planes más ambiciosos de construir unidades avanzadas y bien diseñadas como Portaeri, Joffre y otras aún más sofisticadas. Pero el acercamiento de la guerra, y luego el estallido de la guerra y la invasión alemana arruinaron todos estos planes. Italia. Aquí llegamos al punto. Italia tiene esta oportunidad, pero por alguna razón no hay deseo ni intención de aprovecharla. ¿Por qué? Bueno, por un lado, hay resistencias de carácter político. Acaba de surgir la Regia Aeronáutica que reclama la absoluta independencia no solo de los medios, sino también de las estructuras. Por lo tanto, ya no está sujeto al ejército del que provenía, y mucho menos poner a disposición sus propios aviones. A la Regia Marina, que luego, ironía del destino o de la historia, en este caso, inicialmente podía contar con una flota aérea numerosa, y pronto diezmada, reducida, anulada por cuestiones verdaderamente políticas. La ausencia de una flota aérea autónoma, comparado con la Fuerza Aérea, y por ende la gran dependencia de la Marina Real, la construcción de un portaaviones ya era muy complicada. No obstante, el general de Ingeniería Naval lo intenta. Rota, por ejemplo, tiene una idea que podríamos llamar loca, tal vez una idea no ortodoxa. Incluso inspirándose en una de las primeras clases de portaaviones británicos, los Glorious, que nacen de enormes cruceros diseñados para un asalto anfibio, Prota diseña una clase de grandes cruceros para clasificar como portaaviones, solo porque están equipados con una cubierta de vuelo. Una cubierta de vuelo, sin embargo, esencialmente no se debe utilizar. Y por lo demás, armarlos lo más pesadamente posible, según los límites del tratado. Idea ambiciosa de un soñador, un sueño que muere en lo alto, como muchos otros. Ese proyecto termina en un cajón irrealizable. No interesa, mejor hacer el bien. Dejémoslo estar. En esos años, la Marina Real también se hace cargo de un antiguo ferry de las Regias Ferrovías y la transforma en lo que casi se podría definir como el primer portaaviones de la Marina Real, aunque no es un portaaviones. Y la Giuseppe Ammiraglia, un barco de apoyo para hidroaviones, un barco equipado con algunas tripulaciones, algunas catapultas, para lanzar los hidroaviones, pero que no tiene gran valor bélico. Por otro lado, pasará toda la guerra en reserva, y al final se entregará en Malta con el resto de la flota. Finalizará su existencia como barco de almacenamiento y cuartel, entre otros usos. Aquí concluye su historia. No, porque la inventiva de los generales, del genio naval y de los almirantes, continúa. Continúa con experimentos, con por ejemplo la idea de un gran catamarán, ¿una plataforma para aviones? Esta idea también se descarta. No es factible, requiere recursos, así que se descarta. También se considera, en un cierto punto, la transformación de la única unidad lanzada de la clase, Caracciolo, de los grandes Super Dreadnought, pensados durante la Guerra de la Gran Guerra, pero dejados de lado para dar prioridad a otra producción industrial y militar. En Porteri no hay nada que hacer. La Caracciolo, única de su clase en tener el casco completo y lanzado, se mantiene en reserva. No se concreta el asunto Porteri. Incluso intentan venderla como mercante, y al final será desmantelada de manera lamentable. Aquí termina. No, señores, tenemos otras ideas, una tras otra. Ideas que, bueno, a algunos podrían parecerles tonterías. Por ejemplo, hay un almirante que lo intenta. Se llama Filippo Bonfiglietti. Él también está preparando un proyecto que es de una auténtica Porteri vera, un toponte o una isla. La chimenea es como se usaba en la época vía 928 con potentes artillerías, porque se cree que los barcos Porteri aún deben defenderse a cañonazos del enemigo. Solo mucho más adelante se entenderá que los portaaviones pueden contar perfectamente con sus propios medios aéreos para defenderse de la nieve. Pero algo es que el proyecto no sabe qué hacer. Encuentra resistencias, se dice que es demasiado costoso, que en el fondo no merece consideración. En resumen, por una forma, una razón o una excusa, termina en un cajón en los ministerios de Marina, y de ahí ya no sale, hasta que el nieto no encuentre muchos años después los dibujos. Luego hay alguien que incluso propone aprovechar los cascos de los viejos acorazados de la clase Andrea Doria, que se mantenían en reserva en ese momento. Mientras esperan entender qué hacer para construir un portaaviones, básicamente se trataría de quitar las superestructuras y transformarlas en portaaviones.
Un poco como se había pensado también para la Leonardo da Vinci, la tercera unidad de la clase Conte di Cavour. Hundida en Taranto durante la guerra en el puerto, se dice, por un acto de sabotaje tramado por los austrohúngaros y recuperada del hundimiento. Pero como el proyecto de Leonardo da Vinci no llega a puerto Leonardo da Vinci, recuperada, parcialmente reparada, al final es desmantelada. Las dos Doria no se convierten en porterías. De hecho, ninguna de las dos se mantiene quieta, hasta que se decide transformarlas, reconstruyéndolas en modernos barcos de guerra, para responder a la habitual amenaza francesa. O supuesta. Tal fin no, todavía hay más. Por ejemplo, el Bolzano, un crucero pesado, según algunos teóricos, representaría una subclase por sí mismo. El Bolzano se construye mucho después de sus gemelos, el Trento y el Trieste, cuando ya se han establecido y lanzado las unidades del tipo Zara, más modernas, más actualizadas. El Bolzano se construye exclusivamente por una cuestión de rivalidad entre astilleros y diseñadores. No se quiere que un astillero rival pueda compartir tecnologías y proyectos con otros. División de méritos y sobre todo de dinero. Un problema que en Italia se tiene a menudo. El Bolzano, considerado por muchos como un error bien ejecutado, podría convertirse en un portaaviones ligero. ¿Por qué no? Quizás, aprovechando el ejemplo japonés, manteniendo las torres de artillería a un nivel más bajo y luego superponiendo una superestructura para los aviones. Pero ni siquiera este es un proyecto que se está considerando. El Bolzano es considerado demasiado valioso como crucero pesado. ¿Y entonces? Entonces hay otra oportunidad que se está estudiando a raíz de la crisis de Etiopía. Cuando la Marina Real teme que Inglaterra no solo aplique sanciones, sino que también encienda la luz roja del faro del Canal de Suez. Por lo tanto, impida que los barcos italianos lleven tropas y suministros a Eritrea y Somalia para atacar a Etiopía independiente. ¿Inglaterra finalmente permitirá el paso de los barcos italianos? Esto nunca ocurrirá. Pero en ese periodo se comienza a pensar en poder convertir dos barcos de pasajeros, el transatlántico Roma y el motonave Augustus, en tantos portaaviones. Es un proyecto que se mantiene al margen porque nadie lo cree. Para variar, la Fuerza Aérea se resiste al uso de sus aviones y pilotos. En resumen, mejor no. Y luego, en ese periodo, Italia ya está estudiando los nuevos acorazados tipo Littorio. Una clase de 4 barcos que debería competir, superándolas a todas las viejas unidades de la Royal Navy británica. Esos barcos, el Vittorio Veneto, el Roma y el Impero, son construidos por varios astilleros. Las dos primeras entran en servicio poco después de la entrada de Italia en el conflicto. La tercera, la Roma, parcialmente modificada con respecto al proyecto original, entra en servicio mucho más tarde. Y, como ya hemos visto en un video de este canal, tiene un trágico final. Es hundida por bombas de cohete teledirigidas alemanas cerca de la Maddalena, el 9 de septiembre de 1943. Hay un cuarto barco, el Impero. El Impero tiene una historia similar a la de Caracciolo. Se establece, guió el casco, lanzó el casco, y luego todos se detienen. No hay materiales para completar la construcción. O mejor dicho, los materiales se desvían hacia otras prioridades. Otra gran habilidad de los italianos es la de arreglárselas. Seamos honestos. Se hace con lo que se puede. Y cuando no hay todo el material, entonces se intenta reciclar, compensar. ¿En cuántos ámbitos lo hemos visto hacer? En ese periodo hablamos de los años 40. Vuelve a estar de moda el proyecto Roma Augustus, el que habíamos visto antes, el de la crisis de Etiopía. Después de la batalla de Cabo Matapán, que esencialmente reduce a la mitad la flota de cruceros pesados de la Marina Real, entonces se vuelve a desempolvar ese proyecto. La transformación del Roma y del Augustus en muchas otras porteras. El Augustus, que debería convertirse en el Parviero, una portaerei ligera, tiene una historia bastante turbulenta. Y al final ni siquiera se completará. En el momento del armisticio, el barco estaba realmente atrasado. En los trabajos, apenas se han eliminado las superestructuras del barco de puerto, por lo que esencialmente era poco más que un cascarón. Será hundida al final por los alemanes y retirada para impedir que los aliados utilicen el puerto de Génova. Al final de la guerra, recuperarán y venderán el naufragio para demolerlo. La Roma, o mejor dicho Aquila, casi logra entrar en el equipo.
Claro, esta también es una vida de transformación muy desafiante. Un poco para encontrar los aviones adecuados. Un poco por el proyecto, que requiere el sacrificio de un par de cruceros rápidos de la clase. Capitanes romanos, que proporcionan su propio aparato de propulsión y esencialmente son eliminados de la construcción. Pero al momento del armisticio, el Águila está completa en un 95%. Faltarían los retoques finales y las pruebas en el mar. Precisamente la ausencia de estas últimas hace resistir el comando de Supermarina para hacer zarpar al barco que se queda allí. Y este también será hundido en el puerto, luego recuperado y desmantelado. Desde esa guerra volvemos al Imperio. El Imperio está parado en el muelle. Y allí es un casco. No hay nada más. No hay materiales. Porque los materiales son desviados hacia el Águila, hacia la clase de capitanes romanos, hacia la construcción de barcos de escolta y también hacia la reconstrucción del Cavour hundido en Tarato. Hablamos de eso en otro video. La Cavour, que es un barco viejo, inadecuado, que también ha demostrado cierta fragilidad, se hundió con un solo torpedo recibido. Sin embargo, la Cavour ocupa un muelle en el puerto de Trieste durante casi 3 años para su reconstrucción. Una reconstrucción que nunca se completará. Que la misma Cavour, al final de la guerra, será bombardeada y finalmente se encontrará volcada en el puerto. Y no será fácil recuperarla para comenzar su demolición. Pero el Imperio tiene potencial. Es un gran barco, tiene un poderoso blindaje y sobre todo es una novedad. Sí, porque a partir de 1941, los alemanes están desarrollando un nuevo tipo de armas, las que se conocerán como las V1. Las primeras bombas voladoras aún no son cohetes. Pero esas armas llamadas armas de represalia podrían ser una novedad también en el frente marítimo. Por lo tanto, dentro de las oficinas del Ministerio de Marina, se empieza a pensar en transformar el Imperio no solo en un portaaviones, sino también en un lanzador de V1. Y esta es la gran novedad que se presenta y se revela hoy en el libro que les mostré antes. Claro, nadie lo había pensado antes. Ni siquiera los alemanes, que en ese periodo también habían intentado construir al menos 2 portaaviones. De las cuales una, al menos, conocemos el nombre Graf Zeppelin. Claro, esa historia también es fascinante, pero no nos ocuparemos de ella. Pero al final, incluso el Imperio, con su ambicioso proyecto de convertirse en un barco lanzador de cohetes, no lo logra, no hay fondos. Y sobre todo, Italia ya está en camino hacia la derrota, hacia el armisticio. El Imperio será abandonado a su suerte, que ciertamente no es convertirse en un acorazado ni en un portaaviones. Ella también será zarandeada. Esta es la increíble historia de lo que podríamos llamar los portaaviones perdidos de Mussolini. Una historia fascinante, pero si queremos, no termina aquí. Sí, porque cuando la guerra termina, Italia se encuentra derrotada. No obstante, Italia tendría ideas, pues somos un pueblo de soñadores. Y entre estas ideas está la de, ¿por qué no?, imitar a los aliados que ganaron la guerra. Es decir, finalmente equiparse con un portaaviones. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Un artículo del Tratado de Paz, firmado por Italia, prohíbe la construcción, la compra y la sustitución de los barcos de guerra. Barcos de guerra que, entre otras cosas, recordamos, Italia. Al final despliega 7. Durante la guerra pierde 2 Roma fundada por los alemanes. Y Cavour, abandonada a su suerte incompleta en Trieste, conserva 5. De estas 5, 2 deberían ir a los aliados, una a los americanos y una a los ingleses. Pero estos renuncian, prefiriendo que se inicie la demolición. Entre otras cosas, primero el signo de desprecio. Ordenó que los cañones principales sean cortados con la llama oxicorte. Una tercera unidad, el viejo Julio César, se cede como reparación de guerra a la Unión Soviética. El final será trágico, quizás lo discutamos en un video futuro. Y luego avanzan Dario y Duilio, ellos, los últimos ancianos reconstruidos, que no han tenido una gran carrera bélica. En general, aún están en buenas condiciones, pero definitivamente están obsoletos. Se mantienen en servicio por unos años, principalmente con fines demostrativos. Luego también les llega el mismo final de siempre, la demolición. Mira, esos barcos no se pueden reemplazar, pero ese artículo del Tratado de Paz también prohíbe el uso y la experimentación. Ten cuidado, experimentación de unidades. Italia actualmente no tiene portaaviones, aunque podría adquirirlos si así lo deseara. También podría intentar recuperar el Aquila, pero hay ese artículo del Tratado de Paz que impide su uso. Entonces, ¿por qué recuperar y restaurar un barco que luego no podría ser utilizado? Italia en ese periodo también tiene otra, la de copiar la idea inglesa de los portaaviones de mercancías. Es decir,
mercantes equipados con una cubierta superior para el lanzamiento y aterrizaje de aviones, para tener algunos portaaviones de escolta. Por otro lado, hay algunos mercantes, algunas petroleras aquí para teñir, que sobrevivieron a la guerra. Aunque un par de estos estuvieran disponibles, siempre está ese artículo de por medio. No, no se puede. Tendrá que superar cada vez más los diversos obstáculos. Obstáculos que son eludidos por la adhesión de Italia a la OTAN y luego por las diversas revisiones y actualizaciones de los tratados, para llegar primero al embarque de aeronaves de ala móvil y helicópteros, y finalmente, para obtener, a finales de los 80, el uso de los primeros aviones de ala fija. En el Garibaldi, la historia de los porteros italianos es larga, fascinante y llena de ingenio y soñadores. Lo que queda, al hojear las páginas, al revisar los proyectos de la hora, y también al analizar las historias de los diferentes diseñadores, es una sensación de incompletitud. Y es una lástima, porque, como suele suceder, nosotros los italianos somos capaces de una gran imaginación, de una gran innovación, tenemos la capacidad de soñar en grande, pero esos sueños desafortunadamente nunca se hacen realidad. Gracias a todos.